Acordate de mirarme a mí y mirar, y mirar a la cámara. Somos nuevos en esto. Y tenemos que mirar ahí. Ok. 3, 2, 1. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de No es como yo digo, con Robbie y con quien habla Jessie. Y hoy vamos a hablar de un tema particular, un tema complejo, acerca de la libertad. La Temazo. libertad. Temazo, porque no nos solemos cuestionar qué es la libertad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿es realmente hacer lo que se me da la gana? ¿Hacer lo que yo quiero? ¿Somos realmente libres? Y vamos a hablar como sinónimos de libertad, que sería esta capacidad de ser libres, ¿no? Como está, y libertad y ser libres, ahí hay como Sí, una mi asociación. primer impulso es decir, somos libres. Claro, ¿en qué contexto somos libres? O sea, a veces somos libres y otras veces no. Claro, pero digamos, las preguntas que nos estamos haciendo son casi retóricas, porque todo el mundo, si hacemos una encuesta en la calle, ¿qué nos van a decir sobre la libertad? No, sí, yo soy libre porque voy de vacaciones, voy a esto, voy a lo otro, salvo que no tenga un peso partido al medio y que no pueda hacer nada. No sería libre de eso, tal No te vez podrás sería, comprar la Ferrari. claro, no, sería libre para otras cosas, tal vez. Es decir, uno puede ser libertad para muchas cosas o en distintos momentos, pero por eso me pareció piola tu idea de hacer un pantallazo general de algunos autores, sobre todo filósofos, empezando por Platón, pero primero sería interesante ver la definición del diccionario. Porque siempre fue complejo desde la base. Hoy es complejo hablar de libertad. Sí, total. A Bueno, ver qué yo dice creo que sí. el Mira, diccionario el diccionario de dice la que Real Academia Española. sí, dice, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Ahí está el condicionante de la libertad. Somos, podemos hacerlo de una manera o de otra o no hacerlo, pero siendo responsables de nuestros actos. O sea que ahí volvemos a lo mismo. Seis libre para algunas cosas Claro, y el para otras tema no. interesante, creo yo, seguramente coincide porque ya lo hemos charlado, es ser responsable de los actos. Exacto. No robar, no mentir, No engañar. claro. Bueno, a Bueno, lo no mejor matar. Bueno, estamos hablando de lo... en algunos casos se podría hacer, la responsabilidad podría tener distintos matices, pero bueno, eso ya sería escaparnos de lo que nosotros queremos charlar y de lo que venimos charlando. Y ¿Sabes qué? sí, Perdóname, ¿sabes qué me parece interesante? Algunos sinónimos a ver, de esta definición de libertad del diccionario, porque ayuda a tratar de ver más o menos qué onda, ¿no? a ver. Voluntad, albedrío, autodeterminación, Bien, liberación, sí, excarcelación, claro. independencia, autonomía, emancipación y otros sinónimos más. Pero a mí me parece que con estos que hemos mencionado acá ya nos ayuda a enfocarnos en qué es esto de la libertad. Porque claro, ¿para qué serviría el concepto de libertad? ¿No? Entonces ahí es como que uno tiene que remontarse un poco a la historia también, ¿no? Porque cuando uno habla de libertad, bien lo dijiste ahí como sinónimo, es carcelación. O sea, es algo que no Claro. estás privado de tu libre albedrío, por así decirlo, o Sí, estás, sí, porque sí. está muy asociado a lo que era el concepto originario de libertad. Bueno, y acá hablamos de Platón, Aristóteles, Bueno, empecemos para por el empezar más por ahí, ¿no? antiguo, sí, por Platón. Platón, mira, aborda la libertad desde una perspectiva más metafísica. Y con esto se refiere a que él sostiene que la libertad es la capacidad de elegir el bien. Después habría que preguntarle a Platón qué es el bien, Que era el pero no bien para importa. él, ¿no? Claro. Y que el bien es algo que está fuera del mundo físico. Por eso se habla de una visión más metafísica O de sea, el bien Platón. asociado a una idea de lo que para mí es el bien. Exactamente. Entonces, eso está fuera del mundo físico. Bien, O sea, la libertad para él está enganchando, digamos, un concepto de lo que está fuera del mundo físico. excelente, sí. Es una forma de ver las cosas. Así lo veía el amigo Platón. Y después su discípulo, Con Aristóteles, don Aristóteles,
Eh, ¿Qué dijo él? Lo tengo que leer, Dale, léelo. porque todo no me lo acuerdo. La libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que uno quiere, sino que está estrechamente relacionada con la razón y la virtud. Pero Bueno, y no está ahí, hablando del más allá, del mundo físico, está hablando de algo concreto del presente de del cada uno. presente y del ser humano per se, del individuo per se, de esta elección, la Claro. razón. Y fíjate que él dice que la libertad es la capacidad de elegir lo que es correcto y virtuoso. Sí. Entonces, cabría preguntarse, a nosotros que nos gusta cuestionarnos todo, ¿qué es correcto y virtuoso? Bueno, Ahí es cuando empezás a incluir el tema del contexto, ¿correcto? exactamente. Para donde uno habita, se mueve. Entonces, correcto y virtuoso para la época de Aristóteles, porque en esa época la esclavitud era la norma corriente, era Claro, lo cotidiano. claro. Entonces, De hecho, ellos tenían esclavos. claro, por eso, exactamente. Entonces, por eso es donde se empiezan a mezclar algunos de los conceptos que conviene tener en cuenta, porque para ellos la libertad implicaba ciertas cosas, pero otras no. Claro, era la Y hoy, libertad dentro de la ley. claro, y O hoy sea, para uno es nosotros, libre, no. claro. Uno es libre dentro de la ley, ¿no? Y eso fue arrastrándose en el tiempo. Sí, sí, claro que sí. Fíjate cuando llegamos a San Agustín, Sí, bueno. eh, que fue un filósofo religioso, él, Él mencionó algo parecido. sí, 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 él señaló que la libertad no es simplemente hacer lo que queramos, Bueno, ahí la primera pregunta, ¿no? claro, sino tener la capacidad de elegir lo que es correcto y justo. Volver a mencionar lo correcto y justo. De nuevo, ¿qué es correcto y justo para San Martín? Perdón, para San Agustín. Bueno, seguramente San Martín No, también San habló Martín es de, posterior. es posterior, ¿no? Este, ¿Qué es correcto y justo para él? Fíjate que él decía que la verdadera libertad estaba en la búsqueda de la verdad y en la capacidad de actuar de manera ética y moral. Ética moral. Habría que ver qué definía él por ético y moral y qué era la verdad. Hoy día no sé si sabemos qué es la verdad. No, bueno. ¿Es la tuya, la mía, la de... Y aparte esto también, ¿no? De que ahí también apela a esto que decía Platón, el tema de la razón. Porque en definitiva, recurrir a la razón tiene que ver con esto de lo que para mí es correcto, para mí lo que es bueno, lo es bien, lo que es el bien, lo que es justo. O Claro, sea, seguramente, líneas, o sea, está bien, digamos, no es que yo diga que está bien, me parece que es razonable, no es como yo digo. no, hablar de la razón, pero la razón en ese momento quizá no sea la misma razón que ahora, ¿no? Podría ser, podría ser. Después, otro filósofo impresionante, impresionante por su producción y por sus Y por su conceptos, legado. sí, es Kant. Kant decía, fíjate vos, la libertad es la capacidad de actuar según la propia voluntad, siempre y Ahí cuando ya entra la palabra voluntad, ¿no? ésta esté de acuerdo con la razón. O sea, él le ponía un condicionante Claro, correcto. a eso, siempre y cuando estuviera de acuerdo con la razón. O O sea, sea, la libertad no es hacer lo que se quiere, que vos preguntabas un poquito exacto, no es al hacer lo que se quiere. principio, sino lo que se debe hacer según la ley moral. Lo que tendríamos que ver qué era la ley moral para Kant en ese momento y qué significa hoy para nosotros. Exacto. A lo mejor es lo mismo, pero no es lo que estamos discutiendo No, acá no, ni afirmándolo, no. pero sí conviene tenerlo en cuenta. Implica una responsabilidad moral, decidir qué hacer. Eso es según el amigo Kant. Y esa responsabilidad moral es como que uno empieza a arrastrar, empieza a entender. Esto también está asociado a esta idea de hacer el bien. Sí, en general vos fíjate que todo lo que venimos comentando de estos distintos filósofos está dando vueltas más o menos alrededor de las mismas cosas. Algunos ponen más énfasis en qué es el contexto en el que tiene que hacerse o pensarse alguna de estos O sea, conceptos, en el concepto en el que uno en realidad radica la libertad de uno. tal cual, tal O cual. sea, no es esto de decir, bueno, yo soy libre o no soy libre, o soy libre de. Sí, a ver, la libertad está asociada a una condición, por así decirlo, de
decidir, de hacer una elección, ¿no? Sí, Pero uno, es como hablábamos, uno es libre de salir a disparar en la calle. No. claro, Entonces es como a recurrir al siempre y significado de la cuando no, palabra. vos podés salir a disparar Claro, siempre y siempre y cuando no cuando. mates a nadie. Claro, es como el stick con el emoji Sí, tal cual. pistolero. Pero en realidad, para eso sirve un poco, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, uno se encuentra con estas frases trilladas, ¿no? Estas frases de autoayuda, la libertad. Y vos decís, pero a ver, ¿de qué libertad me está hablando? O sea, me está hablando de una libertad de elegir, de decidir. Entramos en los conceptos que estamos arrastrando en el primer episodio, ¿no? La decisión, esto de poder elegir, de ser autónomos con nuestra, o aplicar la voluntad en virtud de. Pero también hay un contexto, hay un condicionante en definitiva. Claro, ¿sabes qué? Me hiciste acordar a Epícteto, que cuando él habla de los principios que lo movían, que era de aquellas situaciones que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros, cuando actuemos acorde a cuál sea alguna de esas dos definiciones, eh, vamos a ser felices y libres, dice él. O sea, él también le pone su toque, se lo puso más o menos en la época de Aristóteles, ponele. En definitiva, ser libres también nos conduce a este estado de paz y tranquilidad, o Totalmente. estar bajo la norma de, o Sí, la norma, ¿no? sí, Bajo sí. este estado de libertad, porque es verdad que cuando uno toma las decisiones correctas o justas, uno está más en paz, pese Sí. a trascender un montón de cosas que a veces nada, nos movilizan, somos humanos, ¿no? Eh, sí, lo que es justo decir es que cuando nosotros hablamos de libertad, o la vez pasada que hablamos de la felicidad y qué sé yo, obviamente no son conceptos aislados, No, por siempre supuesto. estamos, digamos, fraccionando nuestra realidad en distintos temas para hacer más fácil este Este pseudoanálisis que estamos pseudoanálisis que estamos haciendo. haciendo. Sí, bueno, Bueno, y fíjate después, Nietzsche, sí, Nietzsche, claro, después ahí viene el amigo Nietzsche, mi bonito. que él se consideraba Después dinamita, nos van a como decir cuáles decíamos son el otro día. los famosos fans del Claro, fans no, no, los favoritos filósofos, sí. ¿no? Él dice, o decía, dijo, la libertad es uno de los conceptos más complejos y controvertidos que existen. Para que lo Bueno, diga Nietzsche, que bueno, era ya nosotros complejo. casi que me da vergüenza estar hablando de la libertad en función de lo que dice este hombre. Bueno, ¿y qué Y decía? vos fíjate, dice, la libertad es un proceso de transmutación. Ya no me habla de capacidades, perdón, No, ni de condiciones, ¿ok? no, exactamente. Esa es muy buena, bueno, coincido, va. No sé si es buena, pero coincido. La libertad es un proceso de transmutación, un cambio constante que implica la superación de uno mismo y la creación de algo nuevo. Y fíjate que este cambio constante nos remite a Heráclito, Sí. que hablaba, por lo menos Bueno, 500 años antes de Cristo, hablaba del cambio, de que el hombre vive en el cambio en el cambio, permanente. Nunca te vas a en el crecimiento y bañar la en expansión. el mismo río dos Exacto. veces. Bueno, vos fíjate cómo se van enganchando una cosa con otra, y por eso me parece a mí interesante ir viéndolos, porque no nacieron de un repollo, todos se van No, enganchando con sí, distintos claro. conceptos. En algunos coinciden con otros autores y en otros no. Y esto a mí me pareció muy bueno. La libertad no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la voluntad de poder. Bueno, Que para Nietzsche la voluntad de poder es la capacidad de crear y y transformar transformar la realidad. la realidad. Y la voluntad de poder habla del motor de vida, ¿no? Lo Exactamente. que impulsa al hombre a estar en constante crecimiento y expansión. Bueno, un proceso. Fíjate que él criticaba la idea de que la libertad consistía en hacer lo que se quiere sin restricciones. Y Claro. decía que esta concepción de la realidad, de la libertad, era superficial y egoísta, ya que no llevaba a la superación personal ni al bien común. O sea, él trata de rescatar a la persona. Es que Nietzsche justamente fue un gran detractor de la tradición, de lo que te inculcaba la religión, de lo que te inculcaba, digamos, básicamente de apelar a que vos puedas un poco cuestionar desde un lugar más experimental la vida. Sí, yo sabes que lo pondría en términos
más modernos, Sí, o cómo lo pondría en términos más modernos, lo que decía Nietzsche es, salgamos del cuadrado. sí, claro. Salgamos del tupper. Claro, ¿Y en la modernidad? ¿Cómo, mira, en la modernidad, cómo aplicaríamos hoy por hoy? Para ustedes, ¿qué significa la libertad? ¿Podemos responder a esta premisa o esta pregunta, no, no premisa, ¿no? De la que partimos? ¿Somos libres realmente? quizá podamos considerar lo del derecho, digamos, sin que nos maten los abogados, porque no se trata de opinar sobre lo que ellos A ver. manejan, pero en derecho la libertad es un derecho fundamental que faculta a las personas para actuar según su criterio, según su criterio, siempre dentro de los límites legales y respetando los derechos de los demás. O sea, que trae más de lo mismo dentro de un contexto. Claro, lo sintetiza, digamos, en una ley. Yo no sé, esto supongo que está en la ley porque es los derechos de las personas terminan donde empiezan los derechos de los demás. Eso es constitucional. Entonces, Entonces, ¿somos libres realmente? somos libres según qué criterio. Es decir, si pudiéramos hablar con Platón, Aristóteles, Agustín y qué sé yo, sería muy interesante porque cada uno diría sí, pero tenés que tener en cuenta esto, o tenés que tener en cuenta lo otro, tenés que tener en cuenta lo demás acá o más allá. Yo creo que habría que tomar, sería interesante tomar un poquito de cada uno, ver cómo se enganchan y ver sobre todo, ¿sabes qué? Para adelante, porque no va a ser como ahora. Así que en la medida que podamos hacer eso, este jueguito de cuestionarnos todos Exacto. y Bueno, decir es un poco la idea. que no es como yo digo, es para eso. Exacto. Y aparte, bueno, en definitiva, lo que uno siempre espera es crecer, expandirse, como decía nuestro amigo Nietzsche. Y bueno, a través de estas pequeñas premisas o estas pequeñas ideas que traemos acá y queremos compartir con ustedes, un poco para también adueñarnos, ¿no? Con determinación de lo que somos, de nuestra voluntad, de nuestra esencia, y bueno, y de a poco ir sumando granito de arena a una, bueno, mejor construcción. Así que espero que nos sigan acompañando en el próximo episodio y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.